Cordial saludo a todas, todos y todos. Bienvenidos a este segundo episodio de Construyamos con Diana Gómez Correal. Hoy tenemos un invitado súper especial para pensarnos qué se requiere para construir territorios para la vida. Hoy nos acompaña Arturo Escobar, antropólogo, un pensador crítico muy conocido en Colombia, en América Latina y en el mundo, que nos ha permitido pensar, cuestionar qué es esto del desarrollo, cuáles son sus límites, cuáles son los problemas que tiene las nociones, digamos, más tradicionales de desarrollo, y que nos ha invitado también a centrarnos en el territorio y a reconocer la importancia que tienen las comunidades étnicas para pensar otro tipo de configuraciones de la vida humana y no humana, así como otros temas pues en los que Arturo ha sido muy importante. Yo me conocí con Arturo Escobar en el doctorado que realicé en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en Chapel Hill, y allí tuvimos una vida intelectual muy dinámica. Y entonces, Arturo, quisiera, bueno, darte la bienvenida a este espacio y que nos contaras cómo es esa vida intelectual en una universidad como Chapel Hill y qué espacios se abren aún estando en el norte global. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por la invitación a esta conversación contigo. Y claro, tu pregunta me lleva un poco a recordarme de cómo fueron especialmente esas décadas, y la década en que tú estuviste, que fue en cierta forma una época de oro. Las universidades norteamericanas ahora están muy desfinanciadas. Todo lo que está pasando ha sido muy negativo desde entonces. Pero en esos momentos teníamos unos grandes grupos de investigación interdisciplinaria que tú participaste activamente, me recuerdo muy bien, sobre temas como la territorialidad, los movimientos sociales, el pensamiento decolonial, el pensamiento crítico en general, los feminismos autónomos y los feminismos latinoamericanos, que fueron muy importantes también. Y tuvimos una serie de grupos de trabajo que involucraban tanto estudiantes de doctorado como profesoras y profesores en una formación no jerárquica por completo. Entonces se formaron unos ambientes y unos espacios muy vitales en la cuales, dentro de los cuales construimos un pensamiento muy potente por 10 años, sobre todo lo que tenía que ver con movimientos sociales en particular. Y me parece que, bueno, tú fuiste una gran participante allí, tú lideraste muchos de estos grupos a nivel de pensamiento y también de práctica activista. Así que me alegra tener esta oportunidad y verte allí en este momento. Sí, Arturo, ese fue un momento muy dinámico de la universidad. Yo recuerdo que contamos con participación de invitados de gran importancia como Francia Márquez, como Carlos Sí, Rosero, que tuvimos invitados de los movimientos sociales e intelectuales latinoamericanos, indígenas. Estuvo María Lugones cuando hicimos este gran seminario de feminismos descoloniales. Tuvimos un paso de gente muy interesante en esos años. definitivamente, sí. Y mucha gente de Colombia, me acuerdo también, bueno, Santiago Castro Gómez estuvo por acá, gente de la filosofía, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, el pensamiento decolonial, Rita Segato, bueno, gente muy, muy, muy buena. Así que Sí, fue de una época acuerdo. privilegiada de la cual todavía nos estamos surtiendo, me parece. Sí, yo creo que todavía se sigue viviendo dinamismo en algunas universidades de Estados Unidos, Sí, dinamismo sin duda. intelectual. Arturo, si tú tuvieras que hacer un dibujo que diera cuenta de un territorio con derechos, como una apuesta política, ¿qué no debería faltar en ese dibujo? ¿Qué elementos son sustanciales? Bueno, yo creo que es una pregunta excelente y muy, muy importante hoy en día a todo nivel, a nivel nacional, regional, global, la pregunta por los territorios. Y a ver, se me ocurren unas tres o cuatro cosas, pero es importante comenzar con un aspecto fundamental, que es que para hablar de territorios con derechos, tenemos que hablar primero de el derecho al territorio. Y el derecho al territorio es un derecho que no se ha garantizado nunca a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en Colombia, nunca. Los derechos al territorio los han tenido otras y otros terratenientes, Estado, lo que sea. Entonces, garantizar el derecho al territorio es súper importante, por lo menos por dos razones. Primero, hoy en día, porque los territorios son un pilar fundamental de
la forma en que podamos enfrentar la crisis planetaria, particularmente la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Y los territorios están siendo devastados a una velocidad impresionante, particularmente en los últimos 80 años, por todo tipo de megaproyecto de desarrollo, la expansión de monocultivos, obviamente también monocultivos de coca y marihuana, de cultivos ilícitos, pero monocultivos como la caña, la palma, la ganadería extensiva, la megaminería y la minería legal y ilegal de todo tipo también. Ahora tenemos el problema de la expansión de los cultivos de aguacate, que son profundamente antiecológicos, y creo que eso se le está escapando desafortunadamente al gobierno del pacto histórico. Y también aún el desplazamiento y despojo de comunidades para la llamada transición energética. Por ejemplo, el caso de La Guajira es muy instructivo del desplazamiento de comunidades Wayuu para las granjas solares. Y bueno, yo creo que hay un segundo aspecto también que tenemos que resaltar de los derechos al territorio, del territorio con derechos ya. Es que cumplir todos los derechos de las comunidades que no se cumplen. Las tres generaciones de derechos humanos, los derechos civiles, los derechos económicos, sociales, culturales, el derecho al territorio es muy importante, los derechos colectivos, y entre ellos el derecho al territorio, el derecho a la diferencia. Y allí, pues tú conoces muy bien estas temáticas porque has trabajado también con personas de comunidades negras en cuestiones territoriales en el Pacífico y en Nuquí. Y esos derechos también incluyen el derecho al medio ambiente sano y a la paz. Así que esa parte me parece que es súper, súper importante. Ahí menciona de paso la Ley 70, que está todavía sin completar la reglamentación. Creo que para todas ustedes allá en Colombia, en el Congreso y en el gobierno va a ser muy importante continuar presionando para que se termine la reglamentación de la Ley 70. Y un aspecto más que se me ocurre, tal vez, es que las comunidades siempre enfatizan el derecho al desarrollo propio y a la propia visión de futuro. ¿Y qué quiere decir eso? Un desarrollo que no es el desarrollo como lo conocemos, y de esto me imagino que vamos a hablar un poco más adelante, es el desarrollo de acuerdo a su propia cosmovisión, como lo dicen, que es una cosmovisión que no se conforma completamente con la cosmovisión convencional capitalista de explotar y propiedad privada solamente, ni mucho menos. Y como veremos, tiene mucho más que ver con nociones como el buen vivir, el vivir sabroso, que son otras formas de pensar lo que llamamos el desarrollo, pero que realmente no son el desarrollo. Así que terminaría tal vez por decir que a mí siempre me impresionó tu compromiso cuando estabas en Chapel Hill con estas temáticas, sobre todo desde tu perspectiva con los movimientos de víctimas y de mujeres, pero también con comunidades negras. Así que me alegra que estés trabajando estos temas y la posibilidad de que los trabajes desde el gobierno. Sí, Arturo, tienes razón. La experiencia de investigación en Nuki fue muy importante porque nos permitió identificar cómo el Consejo Comunitario Afro de Nuki concebía el bienestar y también cómo planificaba el territorio, cómo hacía un ordenamiento del territorio particular. Y allí me parece muy interesante lo que encontramos en términos de economías propias centradas, por ejemplo, en la pesca artesanal, centradas en el turismo ecológico, centradas en la gastronomía propia, también en la agroecología, unas prácticas muy interesantes que también hay que leer en términos de la resistencia histórica de estas comunidades, comunidades afro que, por ejemplo, habían dejado de cultivar arroz, pero que lo retoman como esa práctica de, bueno, vamos a garantizar también nuestra soberanía alimentaria o el compromiso de una pesca artesanal que no acabe con los peces y también toda la discusión que dimos en torno a la construcción o no del puerto de aguas profundas en Tribugá. Yo creo que esa relación de academia, movimiento social y organizaciones como ONGs y demás fue importante porque era hacer respetar las visiones propias de bienestar de esta comunidad y que tiene todo que ver con las alternativas al desarrollo. Exactamente. Y bueno, yo creo que, y ahí viene la pregunta, de qué es una alternativa al desarrollo. Y me alegra que no digas desarrollo a secas, ni siquiera desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo. Y las ideas que has mencionado que surgieron en Nuquí
en principio, por lo menos, cuentan como alternativas al desarrollo, lo que se llama alternativas al desarrollo, economías propias, economías centradas en la vida, economías de la biodiversidad. Tú mencionaste también, La ya te mencioné, agroecología, la la agroecología, eso, la gastronomía. agroecología y la soberanía alimentaria, muy importantes. Eso nunca fue no importante para el desarrollo convencional. Entonces, para entender que es una alternativa al desarrollo, regresemos por un momento, va a ser muy breve, a los años 50 del siglo pasado, porque todavía estamos viviendo esa historia, porque en los años 50 fue cuando se configuró este paradigma del desarrollo convencional. ¿Y cómo ocurrió? Pues habían ocurrido los movimientos anticoloniales en Asia y África, habían ganado su independencia los países, y a los países ricos se les ocurrió la brillante idea, como la de Trump hoy en día para Gaza, en cierta forma, de que ahora que ya no eran colonias, los iban a ayudar a desarrollarse a los pobrecitos del tercer mundo, y que el desarrollo consistía en que los países pobres se convirtieran como en ellos, como en los ricos, que imitaran. Fue una estrategia de imitación. Y que como los países pobres no tenían las herramientas para volverse como los países desarrollados, las herramientas se las tenían que dar los países ricos. ¿Cuáles fueron esas? Economía, crecimiento económico, tecnología, urbanización, que dejaran todos de cultivar y vivir en el campo y se mueran para las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estrategias muy, muy convencionales que terminaron creando más dependencia de los países pobres sobre los países ricos, más inseguridad alimentaria, pérdida de soberanía alimentaria, más desigualdad, más subdesarrollo, si se quiere. Esas estrategias de desarrollo y modernización de los 50, 60, 70 y 80, que fueron muy populares en América Latina, incluyendo desarrollo sustentable, desarrollo rural integrado, desarrollo con perspectiva de género, todas fueron más de lo mismo. Todas tenían que ver con eso de crecimiento económico, hacerse como las sociedades modernas, y terminaron realmente en ese fracaso que hoy cada vez es más reconocido. Entonces, a los estados realmente nunca les ha interesado una transformación sustancial, significativa y genuina de las condiciones de sus pueblos, y en los últimos 80 años han usado el desarrollo como pretexto, como estrategia, como caballo de Troya, si se quiere, para manipular la política pública y la acción del Estado, y inculcarnos a todas y todos de que tenemos que desarrollarnos. Pero ¿qué significa desarrollarse? Entonces ahí viene la pregunta de alternativas al desarrollo. Y tú mencionaste muchos de los elementos claves, entonces voy a mencionar cuatro, creo, o cinco. El primero, la relocalización de las actividades productivas, de las economías. En la medida de lo posible, esto va contra la globalización. No todo se puede localizar, muchas cosas tendrán que seguir siendo globalizadas o llegar de otras partes del mundo o de otras partes de América Latina, especialmente hacia la soberanía alimentaria y los sustentos dignos para la gente. Entonces tenemos que relocalizar. Esto va contracorriente lo que pasa hoy en día con las políticas neoliberales, que es todas globalizadoras. Segundo, volver a reconstituir, reconstruir, reparar las comunidades, la base comunal de la vida. El desarrollo precisamente rompió todo lo colectivo y todo lo comunal. Y ahora nos damos cuenta de que no solamente el ser humano es comunal por naturaleza, digamos, sino que solamente reconstituyendo el tejido comunitario, con nuevo tipo de comunidades y con apoyo de las tecnologías, claro, pero reconstituyendo lo comunal, podemos realmente enfrentar este gran monstruo de la globalización y de la crisis planetaria. Y en los territorios se habla de comunidades, y son comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades campesinas. En las ciudades somos individuos. ¿Qué es el individuo? El individuo ya no es nada, está perdido por todo lado. Ah, Ahora bien, el tercer eje, que es súper importante, y tú también sabes muy bien esto, es tener políticas públicas y movimientos que nos permitan sanar y regenerar los ecosistemas y los territorios y la vida misma, el tejido de la vida. Aquí hago una salvedad. Sanar y regenerar los ecosistemas y los territorios no quiere decir solamente reforestar aquí y allá, o conservar un poquito de agua aquí y allá, o conservar unas semillitas por aquí y por allá, como hacen los gobiernos y las corporaciones,
quiere decir reconstituir todo el territorio con sus cosmovisiones, con sus poblaciones. Es una cuestión bastante compleja que apenas estamos empezando a aprender, pero de la cual podría depender la suerte del planeta. Entonces, eso me parece muy importante también, tenerlo en cuenta cuando pensamos en alternativas al desarrollo. Am, y finalmente, tal vez también hay otro factor muy importante, que es que tenemos que seguir presionando para transformar las narrativas y prácticas patriarcales, racistas y coloniales de las sociedades. Y finalmente agregaría uno, que es que toda estrategia de alternativa de desarrollo, de alternativa al desarrollo y para las políticas públicas va a ser muy importante esto, es fomentar las redes entre todas estas alternativas, que se fortalezcan mutuamente, que no dependan tanto ni del Estado, ni de la economía capitalista de mercado, ni de la ayuda extranjera, ni nada. Bueno, entonces yo creo que eso sería, estos 5 ejes me parece que son vitales para avanzar en lo que en América Latina los movimientos sociales llaman muy bien la crisis civilizatoria actual. Sí, yo creo que tú estás planteando hay unos elementos que son fundamentales. Primero quisiera destacar la importancia que tiene el pensamiento crítico. Muchas veces se entiende como que el pensamiento crítico no está en diálogo con los movimientos sociales o que el pensamiento crítico es una cosa abstracta que no genera propuestas y lo que vemos a través del pensamiento crítico, pero también lo que hacen los movimientos sociales son alternativas concretas en los territorios de otras formas de vida. Entonces ahí hablar de crisis civilizatoria es muy importante porque creo que ya hay una mayor conciencia de que el planeta está en una crisis general, que no es solo una crisis medioambiental, pero que esta nos está presionando y pues que es responsabilidad de los seres humanos y que también estamos viviendo crisis políticas, culturales y económicas y éticas, pues como la que enfrentamos ahora con el genocidio de Palestina y con muchos otros genocidios que lastimosamente están en marcha. También me parece interesante la pregunta de, bueno, tenemos alternativas al desarrollo en distintos territorios, ¿cómo los fortalecemos? Y ahí está la respuesta de cara al Estado, y es que el Estado tiene que brindar condiciones para que esas alternativas al desarrollo se fortalezcan, y eso pasa, por ejemplo, con contar con saneamiento básico, con contar con luz, contar con agua. Realmente. Hace poco hicimos una conversación de una clase a la calle y planteábamos esto, ¿no? O sea, en Nuquí existen todas estas opciones, pero viven un poco como a medias porque no cuentan con estas condiciones materiales de existencia. Y lo otro que me parece importante de esta conversación tiene que ver con cómo se ordena el territorio, cómo lo organizamos. Entonces yo creo que también es importante preguntarse ahí cuál es el papel del legislativo, ¿no? O sea, no es solo el ejecutivo, no solo es el gobierno, sino también el Congreso, que tiene un papel ahí fundamental. Entonces, ahí te quisiera preguntar por la importancia, por ejemplo, de la reglamentación de la Ley 70 que la mencionabas ahora. ¿Por qué es importante esa reglamentación? Bueno, ¿por qué es importante la Ley 70? Bueno, primero un poco de contexto para las personas que no conozcan la Ley 70. La Ley 70 surgió de la Constitución de 1961, 71, perdón, que fue provisionalmente aprobada con un artículo transitorio 55, se convirtió en ley en 1993. O sea, hace más de 30 años está aprobada la Ley 70. Pero el proceso de reglamentación ha sido extremadamente lento, precario y obstaculizado por los gobiernos de todas formas, de muchas formas. La ley 70 es súper importante, no solamente porque hay que cumplirle a las poblaciones a quienes se le prometieron del Pacífico, en esa gran década de los 90, que fue una gran década de debate sobre el Pacífico, un debate realmente donde participaron los intelectuales y activistas de movimientos negros e indígenas muy activamente, muchos académicos y académicas de la biodiversidad, muchos funcionarios del Estado. Fue un momento muy interesante donde se cristalizó esta ley 70 y primero una visión del Pacífico como un territorio de paz, alegría, esperanza y libertad, como llegaron a llamarla las comunidades de entonces. Entonces, la ley 70 es importante porque garantiza el derecho a su propia identidad, el derecho a cierto grado de autodeterminación y autonomía sobre sus decisiones, el derecho a su diferencia, el derecho a la cosmovisión, a su propia visión del desarrollo. Entonces, todo eso está en la ley 70,
y hay que empezar realmente a hacerla efectiva. Y para hacerla efectiva, según entiendo, yo no soy experto en política pública, hay que pasar por reglamentar todos los capítulos. Se han reglamentado varios capítulos ya, faltan unos muy importantes. Realmente no sé qué tanto se ha logrado, me imagino que han avanzado durante el gobierno actual, pero realmente no lo sé. Entonces tendríamos que averiguar eso. Entonces es súper importante hoy en día volver a la ley 70, porque como decíamos, lo que pasa en los territorios es crucial para el futuro, el presente y el futuro del país, de la región primero, del país y del planeta. Y lo que está ocurriendo en el Pacífico hoy en día es horrible. Es que desde las últimas 2 décadas y media casi, ha sido tomado por todo tipo de actores, por la coca, por los paras, por las guerrillas, por las disidencias, por las bandas criminales y con la complacencia en buena parte del Estado. Así que, y los movimientos siguen luchando contra viento y marea en condiciones muy difíciles. Entonces, proporcionar condiciones dignas y buenas para la población y para los activistas que tienen su tarea es muy importante para apoyar en este proceso de reglamentación de la Ley 70. Eso que dices es importante porque a veces no logramos identificar la importancia que tiene el Congreso. Y el Congreso lo que hace, entre otras cosas, es la reglamentación de leyes, hacer que se cumplan, hacer control político al Estado y sus instituciones. Y en ese sentido ahí hay un trabajo fundamental que hacer. Y creo que la Ley 70 es un ejemplo de otras leyes que es necesario, digamos, impulsar desde el Congreso. En esta apuesta que estamos haciendo de precandidatura al Senado, que vamos a medirnos el 26 de octubre en las urnas, pues uno de nuestros puntos programáticos tiene que ver con territorios con derechos y esos territorios con derechos pasan porque el ordenamiento territorial de lo rural y lo urbano esté en torno a la dignidad de las personas que habitan los territorios, de cara a la generación de empleo, pero desde esas visiones propias también, de cara al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad de todas las formas de vida, que es una apuesta feminista muy importante. Y yo aquí quisiera señalar que hay dos cosas fundamentales que defender en el Congreso de la República. Uno es cómo avanzamos en esa promesa de la Constitución del 91 de la descentralización. Eso se ha querido hacer a través de distintos proyectos de ley, pero como que no cuaja y eso tiene que ver también con intereses de poder e intereses de élites, pero también está la necesidad de reformar la ley 388 del 97 que tiene que ver con el ordenamiento para hacer del ordenamiento una posibilidad de materializarse desde los intereses de las y los ciudadanos, sino desde intereses de las élites o de grupos de interés económico. Y entonces una reforma de esta ley es fundamental, por ejemplo, para garantizar una participación con incidencia y no esa participación que es consultiva, pero que no logra transformaciones. Y si hablamos de territorios con derechos, pues también aquí será fundamental que se apruebe la ley que ahora está en discusión en el Congreso sobre economía popular, entre otras iniciativas legislativas que es necesario, digamos, sacar adelante. Entonces, yo sí creo que esta reflexión que hacemos y que tú empiezas a hacer con lo de la ley 70 es importante porque el Congreso es el responsable de materializar esas leyes y ojalá podamos con una bancada muy fuerte en el próximo Congreso, pues también avanzar en cambios más fuertes de las instituciones del Estado para que dejen de tener políticas o asistencialistas o políticas o acciones que terminan negando los derechos que se han ido adquiriendo y se han ido ganando. Y ahí el ordenamiento territorial es fundamental. ¿Tú qué otros aspectos crees que son fundamentales para un ordenamiento territorial que dignifique a la gente? Bueno, sí, sin duda, el ordenamiento territorial en Colombia es un espacio, institución, narrativa, diseño de políticas fundamental para avanzar en el tipo de sociedad que realmente queremos, sociedad y economía. Una sociedad y economía muy diferentes a la que tenemos hoy en día y que hemos estado discutiendo. Me estaba recordando lo que dices de algo que decía un mamo de la Sierra de Santa Marta con su sabiduría hace mucho tiempo, hablando del ordenamiento territorial, y él decía
que para hacerlo bien, primero hay que ordenar el pensamiento y luego ordenar el territorio. O sea, no hay ordenamiento, no hay separación entre el pensamiento, la forma de pensar, de ser, de hacer y el territorio para las comunidades étnicas. Es otra forma de pensarlo. En la, con las sociedades modernas, la modernización nos enseñó que tenemos que pensar el territorio y el ordenamiento en el computador, en los papeles, en la teoría desde Bogotá. Entonces, desde Bogotá se planea el ordenamiento territorial de las regiones. En la Constitución del 91, como bien lo dices tú, marcó una diferencia allí. El gran maestro Orlando Fassborda lo había visto desde hace mucho tiempo con su libro La insurgencia de las provincias, que sería un libro de pronto volver a él. Pero yo diría que el Congreso, digamos, tomado como un todo, para hablar del Congreso, la importancia del Congreso, es un espacio que ha dejado de pensar. ¿Y por qué lo digo? Yo creo que esto suena muy radical, tal vez. Sí, ha habido momentos en la historia del Congreso de Colombia donde ha habido debates muy interesantes. Gaitán, 91. Hoy en día hay senadoras, congresistas muy buenas, gran Iván Cepeda, por ejemplo, pero ya ha habido senadoras y senadores congresistas muy valientes que han denunciado lo que pasa en Colombia, pero tomado como un todo, sobre todo de los congresistas y representantes de la élite, los partidos de élite, han dejado de pensar. Hace mucho tiempo dejaron de pensar. Confabulan, manipulan, eh, ordenan por debajo de cuerda y en última instancia todo para perpetuar su poder y sus privilegios. Entonces ahí vuelvo al cuento de por qué pensar en todas estas cosas y qué significa, digamos, el pensamiento crítico en este contexto. Y yo creo, tal vez me atrevería a hacer una aseveración de que el pensamiento crítico hoy en día en Colombia es más importante que nunca. Hemos abdicado nuestra capacidad de observar la realidad y de pensar críticamente porque se ha asentado un debate en términos de odios y pasiones y deseos y enemigos que es muy superficial y donde ya la mayor parte de la gente ya no piensa. Eso está cambiando, afortunadamente, con los debates introducidos por el pacto histórico, que confiamos en que van a continuar en la próxima administración, el próximo periodo, y que habrá un Congreso, un Senado diferente, donde realmente se pueda volver a esas formas de pensamiento crítico y un debate colectivo real sobre el país que hace mucho tiempo no se da de esa forma. Entonces, sí, eso es lo que diría así, ahí como de forma muy breve sobre esto sí, no sé, ¿qué más se te ocurre? No, pues Arturo, yo te quiero agradecer que hayas introducido esta pregunta, esta reflexión por la importancia del pensamiento crítico en un escenario como el Congreso. Y entonces eso nos lleva a plantear que nosotras estamos trabajando esta campaña desde los movimientos sociales y los territorios al Congreso y del Congreso a los movimientos sociales y el territorio, pero además que esto tiene que ser un diálogo de doble vía entre el Congreso y la academia crítica y el pensamiento crítico, que es fundamental para avanzar en las transformaciones que requiere el país. No sé si quieres decir algo para ir cerrando esta Sí, conversación. definitivamente se me ocurre una cosa muy importante que yo creo que es bueno mencionar ahora y que nos regresa a tu estadía en Chapel Hill. Cuando estuvimos en Chapel Hill, empezamos a trabajar esta noción colectivamente de que los movimientos sociales son espacios muy importantes para producir conocimientos. Y tú lo hiciste muy bien, sobre todo con los movimientos de víctimas, los movimientos afrodescendientes, movimientos indígenas, feministas, de las diferencias, LGTBQ+, todos los movimientos sociales, campesinos, sin duda, tienen un potente acervo y archivo de sus propias ideas, categorías y pensamientos que la academia en general y el Estado menos han reconocido. Entonces, que ahora cada vez más se dan esos encuentros entre movimientos sociales, academias críticas y espacio de política pública como espacios de producción de conocimiento que tienen que conversar y dialogar entre ellos. Entonces me parece, y tú realmente has sido una experta en ese tipo de conversación. Bueno, en la academia la llamamos interepistémica, ese es un nombre así como elegante para decir que donde hay varias formas de concebir qué es el conocimiento, conocimientos que obedecen a reglas muy diferentes las unas de las otras,
y que por tanto tienen intereses económicos y políticos muy diferentes los unos de los otros. Entonces, no, mis mejores deseos para tu campaña. Creo que sería fabuloso que tú realmente llegaras al Congreso porque tienes una experiencia muy valiosa y representas a grupos que han sufrido mucho en el país y lo conoces desde adentro y estoy seguro de que harías un gran papel, una gran labor. Bueno, muchísimas gracias Arturo por esta conversación. Les agradecemos también a la audiencia por habernos acompañado en este segundo episodio de Construyamos con Diana Marcela Gómez Correal y les esperamos en nuestro próximo podcast.